Bendito Señor, te damos tantas gracias. Eres tan bueno, Señor. Nos colmas de beneficios, aunque no merecemos nada, Señor. Tú te deleitas en misericordia. Eres grande, Señor, poderoso. Nadie como tú, bendito Padre. Te damos gracias porque en medio de todas las cosas, las actividades y el ajetreo del día, nos permites reposar en estos momentos para escuchar tu palabra, para venir delante de ti, porque tenemos necesidad, sed, hambre. Queremos estar contigo, Señor. Gracias por Jessica, la persona que va a compartir, y oramos por su esposo, Señor, que tú tengas misericordia de él, como tantos que están padeciendo, Señor. Hay tantos enfermos, tantos que están sufriendo, Señor. Te ruego bendiciones en esta tarde por cada una de las que están conectadas y todas las hermanas de la iglesia. Te alabamos, Señor, por tu bondad. Bendícenos, Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y bendiciones. Como decía Mari, soy de Puerto Rico y Dios, ¿verdad? Nos ha traído acá hace 3 años y, y nos ha estado enseñando cada día, como a todas y cada una de nosotros, ¿verdad? Porque Dios no para de tener ese cuidado con nosotras y de trabajar con nosotras y nuestras vidas. Y en medio de las situaciones y las diferentes momentos que estemos pasando, Él está allí con nosotros. Y en esta noche, básicamente quiero compartir y reflexionar junto con ustedes, ¿verdad? Lo que Dios ha ido poniendo en mi corazón hace varias semanas. Y entre ellas habían dos temas o dos cosas que llamaban la atención para mi vida. Y fue en el mes de febrero, porque se supone que fuera para el mes de febrero y estaba meditando en la amistad, en los amigos, ¿verdad? Pero luego de eso, el Señor pues eh, tiene control de todas las cosas y luego en la meditación diaria, Dios hablaba y meditaba en el pasaje de varias mujeres, entre ellas mujeres que como tú y como yo, lo único que en la época donde estaba Jesús caminando en vivo y a todo color, eh, se encontraron, ¿verdad? Dios sale a su encuentro. Y Dios un día salió al encuentro de mi vida y salió al encuentro de tu vida, o a lo mejor nos estás escuchando posterior a este audio, ¿verdad? Y Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros. Dice que su amor no nos persigue, que su amor, su palabra nos dice que su amor, Él nos amó primero. O sea, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí, Dios te buscó a ti. Dios está constantemente buscándonos y buscando a aquel que está perdido y buscando a aquel que un día decidimos por Cristo y quiere seguir transformando y abonando a nuestras vidas, sembrando en nuestras vidas para que desarrollemos el carácter de Él. Y en esto miraba sobre la mujer, sobre tres mujeres. Primeramente vino a mi mente y en que realmente meditaba era en la mujer encolvada, que nos registra Lucas en el capítulo 13, versículo del 10 al 18, para las que están anotando. Hay ¿verdad? Básicamente allí, y quisiera leerlo, hay varios que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? En Lucas, y dice allí que en Lucas capítulo 13, dice que en el tiempo estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar.
En eso, pues, venid y sed sanado, y no en día de reposo. Y luego el pasaje sigue hablando, ¿verdad? Y haciendo un énfasis mayormente a lo que sucedía con el jefe de la, ¿verdad? De la sinagoga. Y me llamaba la atención específicamente esta mujer. Y luego de eso, Dios ponía en mi corazón y venía a mi mente la mujer del flujo de sangre y posteriormente la mujer samaritana. Porque hay varias mujeres que mencionan la palabra del Señor donde Dios hizo atención específicamente a cada una de ellas y a cada una de su condición. Pero específicamente en el caso de la mujer encolvada, eh, lo que diríamos ahora, una mujer jorobada, una mujer que tiene una condición de su columna, que llevaba 18 años, nos dice la palabra allí, nos especifica. Lo que me llamó la atención cuando meditaba en esto es que era una mujer que estaba en la sinagoga. Por lo que me dice a mí o por lo que puedo entender, que ella estaba en medio de esa multitud que estaba en la sinagoga. Jesús estaba enseñando en la sinagoga a pesar de los fariseos y a pesar de los jefes de allí que estaban en contra básicamente de Jesús. ¿Por qué? Porque hacía cosas como en ese momento que aún en el día de reposo, él se compadeció de esta mujer, la miró y no importando que fuera el día de reposo, eh, por compasión, la miró, dice la palabra que la miró, la llamó y la tocó y la sanó. Me imagino y veo el cuadro de esta mujer en términos de su condición física, era una condición física que tú y yo quizás la podíamos mirar porque tenía una joroba. Y hoy día eso es una condición de la columna que está una deformidad de la columna. Y yo me imagino que, y ustedes que son madres que tienen nenes pequeños o tienen, ¿verdad? Ya son niños grandes y no, me imagino cuánto bullying le habrán hecho a ella, cuánto se habrán burlado de ella, con cuánta eh, podría levantar su cabeza, podría haber sonreído, podría mujer, esta mujer aún estando en la casa del Señor y aún estando en la sinagoga, poder levantar su rostro y sonreír. Alguien le habría quizás extendido su mano y haber podido abrazarla, darle un abrazo para hacerle sentir el amor de Dios. No sabemos, no lo registra allí, pero sí Jesús registra y específicamente Lucas, y es muy curioso que solamente esta situación que pasó con la mujer la registra solamente Lucas, en los otros evangelios no lo encuentra, solamente lo encuentras allí. Y entonces en esa condición que estaba es una condición que se veía física, pero tenía que ver con lo espiritual, porque decía que era un espíritu de enfermedad. Y esos son otros temas, ¿verdad? Que se profundizarán y los pastores no profundizarán sobre eso, pero lo que me llamó la atención y mientras meditaba y el Señor ponía en mi corazón, era que, o sea, esta mujer físicamente estaba atrapada allí. Y a veces en nuestra vida estamos tan cargadas y estamos tan agobiadas que el peso del dolor, que el peso de la circunstancia, que el peso de una situación que es real, ¿verdad? Nos hace que nos vamos encolvando y no nos deja levantar nuestra mirada para ver al Señor que está en medio de mis circunstancias. Me llama la atención también que esta mujer estaba allí en el templo, pero ella no se registra que ella haya hecho una expresión de decir, voy a ir allí a la sinagoga porque está Jesús, está enseñando y me va a sanar. Ya ella había escuchado de otras sanidades, lo tuvo que haber escuchado, pero no se registra allí. Y me está curioso, pero sí me llama la atención, porque cuando Jesús la llama, se expresa sobre ella, hija de Abraham. Y eso me dice a mí, hija de Abraham, quiere decir que ella tiene una herencia, que ella pertenece a la familia, que ella tiene un lugar. Y el Señor se compadeció, la miró, la llamó, la miró, la llamó y la tocó y se compadeció. Y dice que en el momento ella pudo
de su columna levantarse, el erguirse y mirar, y glorificaba a Dios. O sea, y estaba dentro de la casa del Señor. Ahora, quedémonos con esto así y vamos al segundo punto. Si me puedes pasar la próxima. Ok. Esto más bien de la mujer encorvada. Vamos con la mujer del flujo de sangre. Nos quedamos con ella. Estaba encorvada. Su situación es de la columna vertebral. Tomen nota de esto. Es de su vértebra. No se enderezaba. Su condición se veía. Tú la podías ver físicamente. ¿Ok? Vamos con la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre nos lo registra allí en Marcos 5, del 25 al 34, y dice de esta manera: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes de esto le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía para sí: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ok? Fíjate que en este caso estamos viendo una mujer que llevaba 12 años, que tenía una condición también de enfermedad, ¿ok? Tenía un flujo de sangre. Todas sabemos lo que es nuestro tiempo de periodo, ¿verdad? Y cuán incómodo es. Imagínate 18 años, 12 años con esa condición. Me imagino, ¿verdad? Que dentro de ello no era algo que tú lo mirabas, que tú lo podías ver físicamente. Ella lo sabía, su familia lo sabía, sus vecinos quizás lo sabían, los médicos lo sabían. Y como en los barrios, también a lo mejor lo habían regado y se sabía, pero había una particularidad, y es que una mujer que estaba en su periodo o que estaba sangrando, se consideraba que estaba en un periodo que estaba inmunda. Era parte de eso. Ya entonces para ella había un estigma de que era una mujer inmunda, una mujer que quizás fue rechazada, una mujer que a lo mejor no pudo tener una vida como mujer con su esposo. O sea, tantas cosas que pudo haber rodeado la vida de esta mujer, pero dice, y por lo que expresa allí, y yo puedo entender, era una mujer que tenía económicamente quizás los recursos para ir a médicos, pero había gastado todo y no había médico que pudiera sanar su condición. Pero ella escuchó de que Jesús estaba pasando por ahí y ella decidió, y en su corazón se levantó una fe donde dijo: si tan solo tocara su manto. Y realmente no realzamos aquí el manto, porque el manto no había poder. Era Jesús, el poder que había en Jesús. Y aún ella decía: aunque sea que tocara este manto, yo seré sana. Había una fe tan fuerte y un anhelo, y había una esperanza en ella. ¿Ok? Por lo menos lo que yo puedo reflexionar sobre eso, digo, hay una fe en esta mujer, hay un deseo, hay un anhelo, hay una luz de esperanza en medio de después de 12 años. Y ve a Jesús que pasa por allí, que la hace tomar una decisión. Las mujeres allí no podían acercarse a los hombres. Acuérdate que estamos en esta época donde es muy diferente ahora, ¿verdad? Transportémonos a esta época. Y dentro de su condición, ella abiertamente no podía decir: yo toqué a Jesús. Y los discípulos dijeron: pero mira, entre tanta gente aquí, ¿quién, maestro? Pero ¿cómo que tú preguntas? Pero Jesús sabía, Jesús lo sabe todo, lo sabía todo. Y dijo: de mí salió poder.
Y me pregunto, ¿verdad? Y analizaba, ¿por qué Jesús no la llamó aparte? Sino que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y había alguien que tenía que responder. Pero más que el tocar su manto, como dice ahí, que enseguida cesó su flujo de sangre, ella se atrevió y se lanzó a decir, maestro, yo te he tocado. Señor, yo te toqué. O sea, enfrente de tanta multitud, enfrente de tanta gente, enfrente de lo que era la cultura, en lo que eran las barreras, en lo que eran tantas cosas que pudieron haber pasado allí, pero esta fe de la mujer fue mucho más allá que eso, del qué dirán, del qué pensarán de mí. El Señor, o sea, no sé, imagínate tú allí al frente, ¿qué tú hubieras hecho? Cada una de nosotras, ¿qué hubiera hecho? No sabemos. Yo pensaba y digo, yo no sé si me atrevería a haber ido a donde Jesús. O ya en otra, o sea, ya he gastado todo, ya he llegado hasta aquí, voy hasta el final. Y eso es lo que aprendo de ella. Aprendo que ella, independientemente, ya estoy aquí y voy a ver al Maestro y voy a ver a Jesús. Dice que en la respuesta de Jesús sintió que la tocaban, la vio y la sanó. Y obviamente, públicamente, allí ocurrió una sanidad, hubo una sanidad en esa mujer, pero mucho más que el flujo de su sangre, también enfrente de la humillación, fue cortada allí la humillación. Ella no fue humillada, ella fue amada, ella fue aceptada, ella fue levantada, ella fue restaurada en medio de su situación. En ella había una fe, en ella había un deseo, un anhelo, ella le echó ganas, como dicen, eh, y llegó y obtuvo su milagro. Y Dios se compadeció de ella y hubo una sanidad en ella. Pero a veces nosotros también tenemos flujo de sangre, y no flujo de sangre físico, sino hay flujo de sangre por las heridas que hay en nuestra vida, que son internas, que nadie las ve. Y hay un flujo que está allí, hay una herida que está brotando y necesita ser sanada. No necesita solamente ponerle una curita o ponerle una gasa, necesita lavarla, necesita que su herida sea, vamos a lavarla, vamos a quitar la suciedad, vamos a poner un antiséptico, vamos a sellar, a coser esa herida, vamos a limpiar. Y eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Y en esta mujer del flujo de sangre, cesó allí, fue inmediato, cesó. Y Dios en ocasiones trabaja con nosotros, que hay heridas que Dios cesan, que Él hace el milagro, las toca y sana nuestro corazón. Hay otras heridas que todavía están depurando allí y está saliendo muchas cosas que se reflejan en nuestra actitud, que se reflejan en nuestras maneras de contestar, que se reflejan en la manera como vemos las cosas. Pero Dios quiere sanarla para que haya transformación en nuestras vidas, para que sean transformadas nuestra vida, nuestra familia, nuestros esposos, nuestros hijos, todo aquel que está alrededor nuestro, con las que estamos trabajando, para que podamos glorificar a Dios con nuestra vida, porque para eso hemos sido llamadas, para glorificar a Dios con nuestra vida, en nuestra vida personal, en nuestra vida con mi esposo, en nuestra vida con mis hijos. No es que seamos perfectas, vamos en camino a que vayamos menguando nosotras y que Jesucristo vaya y el carácter de Cristo vaya saliendo en nosotras. ¿Ok? Vamos a la próxima, que es la mujer la mujer samaritana. No es una historia nueva para nosotras, creo que todas hemos escuchado de esta y se registra para los que están tomando nota en Juan 4 y es ¿verdad? Ahí hay un relato, hay una conversación de Jesús que tiene con ella.
en Juan 4, del 4 al 43. Y básicamente allí lo que me llamaba la atención o lo que resaltaba en mí, era que nos registra en Juan 4 que Jesús, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Si usted lee el relato del 4 al 43, usted lo va paso por paso, va meditando en él, ¿verdad? Lo que me llamó la atención allí es que le era necesario pasar por Samaria. Fíjense que Jesús pasó por Samaria y él iba solo. Generalmente él iba con sus discípulos, pero él iba allí y le era necesario. Eso resaltó a mí y yo digo, Jesús todo lo sabe, lo sabía, él era Dios hecho hombre. Y le era necesario. ¿Por qué le era necesario? ¿Por qué para Jesús era tan importante pasar por allí? Él sabía que se iba a encontrar con esta mujer, una mujer samaritana que tiene un estigma de que los samaritanos y los judíos, y menos una mujer samaritana, no podía hablar con un judío ni con un hombre, y menos a solas. ¿Y por qué Jesús hace esto? Esta mujer aparentemente estaba muy bien. Esta mujer fue a buscar agua en el pozo de Jacob. Y fue a buscar, pero Jesús entabló una conversación con ella. Y cuando usted lee el pasaje y lee entre ellos, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua y volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y entre la conversación y esto que le dice el Señor, sencillamente, con amor, a solas, ya no delante de todo el mundo, no en la sinagoga, delante de los que estaban en la sinagoga, no en medio de la multitud, en medio de las calles, no. Él allí a solas con ella. La llama y le habla y le dice, y yo le llamo así, a lo mejor usted llama de otra forma, ¿verdad? Pero ella le llama, o sea, él la confronta ante su realidad, ante su condición. Era una mujer que es aparentemente una mujer fuerte, una mujer, y él le dijo, 7 maridos has tenido, 5 maridos has tenido. Y la lleva a esto, y más que su pecado, más que todo esto, es eso, el Señor con amor la va tratando, la va llevando, le va dando la palabra. Pero hay algo que resalta y es que dice allí que ella había oído de que vendría un Cristo, que vendría un Mesías. Eso me dice a mí, ella había escuchado. La palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Ella sabía que Jesús iba a venir, ella sabía que el Cristo había de venir. Ella no sabía cuándo, ni ella no sabía quién era, pero él le dijo, soy yo el que está hablando contigo. Y esta mujer, en medio de su conversación con Jesús y con ese amor tan especial que tiene Dios, que tiene Jesús, habló con ella, la confrontó, le habló la palabra, ministró a su vida, y esta mujer se arrepiente, va y le dice a otro y da testimonio de que Jesucristo está allí, de que Jesucristo es lo que ha hecho en su vida. Y esto me dice a mí, no tuvo que humillarla, no tuvo que decirle eres una pecadora, o sea, te vas para el infierno, nada de eso le dijo. Simplemente entabló una conversación con ella. Se tomó el tiempo de cambiar la ruta porque le era necesario pasar por Samaria para atender la situación de esta mujer, que no era física, que no era en parte espiritual, pero mayormente emocional,
Había una necesidad en esta mujer, había una condición porque tenía una enfermedad del alma. Ella estaba sedienta. Había una sed en ella de ser cuidada, de ser amada, de ser valorada, de ser respetada, de ser protegida. Y Jesús, en medio de su conversación con ella, de ese tiempo que sacó con ella, Él fue al encuentro. Cuando Jesús se encuentra contigo, cuando Jesús se encuentra conmigo. Para ir ya, ¿verdad? Expresándole lo que veían en las tres escenarios de estas mujeres, que quizás para ti tiene un mensaje muy particular, que espero que el Señor, ¿verdad?, hable en nuestros corazones y llene, ¿verdad?, la necesidad de cada una en este momento, a través de su Espíritu Santo. Que estas mujeres no son muy diferentes a nosotras. Y no porque ellas hagan esto o no hagan lo otro o estaban en una condición de pecado o no. No, lo que estoy mirando es que independientemente de su condición de pecado, hay situaciones en nuestra vida, condiciones en nuestra alma que luchamos con ellas. Y que a lo mejor estamos dentro de la casa del Señor, pero nuestra vida está encolvada. Nuestra condición está encolvada por la tristeza, por la amargura, por la falta de esperanza, porque mi fe ha decaído, porque estoy cansada, agobiada, agotada físicamente, como esta mujer. Me imagino que si le hacían pruebas de sangre, ella salía anémica. Y a veces tenemos anemia en nuestra vida, o quizás como la condición de esta mujer de Samaritana, que había una necesidad del alma, había una necesidad de amor, había una necesidad de un detente, de que se detuviera alguien y me prestara atención. Si puede pasar la próxima, por favor. Y cuando Jesús me encuentra, como encontró a cada una de estas mujeres, me encuentra bajo la luz de su gracia. Perdón por la S. Bajo la luz de su gracia. La gracia del Señor es la que me alcanza. La gracia del Señor es la que me levanta. La gracia del Señor es la que me cuida. La gracia del Señor es la que me da esperanza. La gracia del Señor y su favor es que van delante de nosotros. Y estuvo con estas mujeres allí hace 2000 años atrás, pero está hoy día a través de su Espíritu Santo para levantarnos, para recordarnos que Él está con nosotros, que Él nos ama, que nos levanta, que se endereza nuestra curvatura, que Él tiene interés de sanar nuestra curvatura y nuestra columna vertebral para que podamos caminar en fe, para que podamos caminar en esperanza, para que podamos caminar en amor, para que sepamos que Él, cuando nos encuentra tal como estamos. No tenemos que ir a hacer, no, cuando yo esté bien, entonces vengo a Jesús. No, Él nos encuentra y nos recibe y nos abraza tal como estamos y nos quiere restaurar. El Señor nos da un lugar de dignidad. Ya no estás más, o sea, vagando por ahí. Yo te voy a dar agua y agua donde no vas a tener más sed, porque yo voy a saciar tu sed. Yo te voy a dar dignidad porque tú eres una hija de Abraham y estás aquí en la casa del Señor, pero estás encolvada, agotada. Pero yo voy a enderezar tu columna. No sé si han pasado 12 años o no sé si han pasado 18, no sé si han pasado 3 meses, no sé si han pasado 3 años, no sé si ha pasado un día o no sé si todavía no lo ha pasado, pero ¿sabes qué? El Señor está allí. Y lo que quiero en este día, ¿verdad? En esta hora, es que nosotras, las mujeres, tenemos un lugar en la familia de Dios. Dios nos recibe en su familia, no importa cómo estemos, no importa dónde estemos, el Señor viene a encontrarse con nosotras. Y el Espíritu de Dios viene a encontrarse con nosotras para traer sanidad, para traer su favor, para traer su gracia, para traer restauración, para traer liberación a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo.
Así que esa es mi oración en esta hora. Ese es lo que Dios ha ido ministrando a mi corazón. No sé qué pase mañana. No sé qué cosas vaya a enfrentar la semana que viene. No sé. Pero sí Dios lo sabe. Y ya Dios tiene cuidado. Y ya Dios ha hecho provisión para mi alma, para mi espíritu y para mi cuerpo, al igual que para cada una de nosotras. Así que le damos gracias al Señor en esta hora. Gracias a Dios por tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón y a cada mujer en esta hora que está escuchando estas palabras, que está escuchando esta reflexión, Señor. Y aquella que pueda escuchar esto posteriormente a la grabación, Señor, que tú puedas ministrar a su vida y a su corazón y traigas paz, traigas sanidad, traigas liberación, traigas gozo, que se levante la esperanza en el nombre de Jesús. Amén.